Y quiero agradecer al equipo de KeyBank Grant Thornton que ha organizado este seminario para nuestra matrícula, a María de los Ángeles Rivera y a Francisco Luis, que siempre hemos recibido el apoyo de ellos incondicional siempre y que están aquí siempre con nosotros. Son unos tiempos bien difíciles que estamos atravesando, pero sé que estos son situaciones que pues, tenemos que enfrentar, pero sé que vamos a salir adelante, sé que vamos a estar mejor y pues tenemos que ahora aprender y vivir nuestra nueva rutina, nuestra nueva vida y echar hacia adelante. Así que vamos a pensar positivo y vamos para adelante. Así que quiero recordarle que siempre estamos disponibles, ¿verdad? La asociación para atender y canalizar cualquier pregunta que tengan y cualquier duda, siempre estamos aquí a las órdenes. Estaremos organizando otros webinars para atender otros temas de interés de industria, y así que estén pendientes que vamos a estar anunciando prontamente. Así que nada, nuevamente agradecido al equipo de KeyBank Grant Thornton, a Nori y a nuestro equipo de la asociación por lograr esto. Así que vamos para adelante. Gracias. Gracias, Alfie, y buenos días a todos. Un placer para nosotros del equipo de KeyBank el participar con ustedes y apoyarlos en esta situación que todos estamos viviendo. De parte de la familia KeyBank, también esperamos que todos estén bien, seguros y saludables, y para eso estamos aquí. Hoy vamos a estar hablando sobre mayormente los aspectos contributivos de toda esta legislación que nos han ido bombardeando en las últimas semanas, en los últimos días, y enfocarnos un poco en eso que tiene que ver con las contribuciones y los beneficios contributivos que podemos alcanzar. Antes que nada, tenemos unos ítems de housekeeping. Muchos de ustedes ya están conectados, así que pasaron por esta parte, pero en caso de que se desconecten, ahí le tenemos los dialing numbers para que puedan volver a conectarse. Todos están en mute por default, así evitamos ruidos en el background. Si tienen preguntas, por favor las escriben en el chat box abajo y las vamos a ir atendiendo. Si durante la charla de hoy no logramos atender todas las preguntas, nos comprometemos a hacerles llegar las respuestas a todos los participantes en el día de hoy. Al igual que esta conferencia está siendo grabada, por lo que luego también compartiremos con ustedes tanto la presentación como el link, por si acaso quieren volver a escucharla. Compartimos con ustedes lo que son nuestros valores a nivel global y local. Nuestros valores son CLEAR: colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, respeto y responsabilidad. Y hoy en día, más que nunca, pues los estamos poniendo a prueba y en práctica con nuestros empleados, con nuestros clientes, con la comunidad. Y por eso estamos aquí, por la responsabilidad que tenemos de mantenernos todos al día e informados de lo que está ocurriendo. Como mencionó Alfie, hoy me acompaña mi socio Francisco Luis. Ahí tienen nuestra información e emails. Si no lo alcanzan a escribir, lo tendrán en la presentación cuando se las hagamos llegar, o a través de Nori y la asociación también pueden contactarnos. Como parte de todo lo que estamos haciendo a raíz de esta situación, hemos desarrollado un nuevo site en nuestro webpage, en la página de internet de Grant Thornton Puerto Rico, o KeyBank Grant Thornton, y es un área específica donde estamos recopilando todo aquello que publicamos, tanto nosotros localmente como internacionalmente, que sirven de herramientas a ustedes como negocios el poder evitar esta situación. Desde el punto de vista legal, publicamos todos aquellos alerts y updates que hemos estado enviando en las últimas semanas con respecto a los cambios en ley, los cambios en radicaciones, etcétera. Todo eso lo pueden encontrar en ese pedacito de nuestro website.
es la agenda para el día de hoy. Como les comenté, vamos a estar hablando mayormente de los aspectos contributivos de toda esta legislación, y a nivel federal nos vamos a concentrar en las dos leyes que han sido aprobadas recientemente, que es el Family First Coronavirus Response Act, que es el que trae todas las nuevas licencias y los créditos por esas licencias que están disponibles a los patronos. Vamos a hablar del CARES Act, el Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act. Y ahí mayormente vamos a estar hablando del Paycheck Protection Program de la SBA, el Employee Retention Credit a nivel federal. Luego de eso, pues vamos entonces a refrescar y a repasar todo lo que ha acontecido a nivel local, en específico de parte del Departamento de Hacienda, y un proyecto que está caliente en la legislatura, que está proponiendo mayores beneficios a los patronos y los negocios en Puerto Rico. Sin más, los dejo con mi socio Francisco Luis, que va a estar tocando los aspectos federales de esta presentación. Muchas gracias, María. Saludos a todos. Confío, como mencionó María, que estén bien y saludables ustedes y sus familias. Vamos a estar discutiendo estas dos leyes que no sé si a ustedes les pasó, pero una vez ya estábamos en el lockdown, empezó a llegar toda esta información de las leyes y fue como un poquito overwhelmed. Ya hemos tenido el tiempo de estudiarlas, de repasarlas, y aquí estamos entonces para darles un buen summary. Hay que hacer el caveat que estas leyes no son estrictamente contributivas como otras leyes que anteriormente hemos discutido. Aquí hay aspectos laborales, aquí hay aspectos de SBA, hay aspectos de desempleo, hay aspectos hasta de bancarrota. Y con ese caveat sabemos que vamos a estar hablando de algunos conceptos que no necesariamente son contributivos, pero queremos pasarles en análisis y la discusión que hemos tenido. Empezando con Family First, la vamos a abreviar de esta manera. Esta ley se aprobó el 18 de marzo de 2020 y la primera situación que nos trae es que la efectividad de esta ley es el 1 de abril. Entonces, esto lo que causa es que estas licencias que se modifican bajo Family First no comienzan a tener vigor hasta el 1 de abril. Del 1 de abril en adelante es que ellas van a tener relevancia o que los empleados pueden solicitarla, lo cual nos crea una situación de que entonces, ¿qué pasó con lo que nosotros le pagamos a los empleados en estas últimas 2 semanas de marzo? Eso lo vamos a estar viendo, pero ciertamente no son estas licencias. Lo que pagamos, las licencias no comienzan hasta que no es el 1 de abril en adelante. Y el Departamento del Trabajo de Puerto Rico específicamente aclaró que esa es la situación, particular también para Puerto Rico, aunque ya estamos en un lockdown. Porque, como van a ver, una de las medidas de activar estas licencias es cuando hay una orden gubernamental para que te vayas en lockdown, para que tengas que cerrar. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, no todos los estados al 1 de abril estaban en lockdown. O sea que algunos ya estaban en lockdown como Puerto Rico, pero el Departamento del Trabajo aclaró que no se va a pedir un tratamiento distinto para Puerto Rico. En Puerto Rico, Family First comienza el 1 de abril. Esta ley activa unos beneficios para los empleados, específicamente por situaciones relacionadas al COVID-19. Y de la misma manera que activa esos beneficios, le provee una herramienta al patrono para que recupere el gasto incremental que va a tener por estas licencias mediante unos créditos contributivos que los vamos a ver más adelante. Vamos a empezar primeramente a discutir la licencia de familia, y esto aplica a patronos con menos de 500 empleados. Y aquí viene así la primera situación, porque estos 500 empleados, nosotros en el argot contributivo sabemos cómo cuando tenemos grupos controlados o entidades relacionadas, conocemos muy bien las reglas. Básicamente esas reglas en el aspecto contributivo, cuando tienes grupos controlados, se miden de acuerdo al grado de common ownership que tú tienes entre las entidades. Aquí en el campo laboral, por lo que hemos podido estudiar, hay otros elementos hasta un poquito más subjetivos que pueden llevarte a considerarte como un patrón integrado cuando tú tienes entidades afiliadas. Y esos factores pueden ser, por ejemplo, cuando tú tienes una gerencia en común entre las entidades, o como cuando tienes un centro de recursos humanos para varias entidades. Cuando tú tienes esa serie de factores, te pueden ayudar a considerarte que eres
un patrón integrado. Entonces tú tienes que ver el headcount de ese grupo para ver si pasas o no pasas de los 500 empleados. Pero asumiendo que no pasas de los 500 empleados, esto lo aplica a todos los patronos. Ahora bien, aquellos patronos con menos de 50 empleados, esto les aplica, pero pueden solicitar un waiver de su cumplimiento si pueden demostrar que cumplir con la licencia le va a afectar la viabilidad de su negocio, de su operación. Y esta licencia aplica para cualquier empleado que ya haya tenido con su patrono 30 días de empleo, al menos. Tradicionalmente, la licencia de familia que está en la ley de familia de 1993 federal, que es la que esta enmienda, requiere como regla general que el empleado haya estado por lo menos un año con el patrono o al menos 1.250 horas. Pues aquí modifican ese término para activarla ya una vez el empleado tiene 30 días con su patrono. Y la activa también cuando hay una situación de emergencia pública nacional, específicamente relacionada al COVID-19, como la que estamos viviendo. O sea que ya a partir del 1 de abril, cualquier empleado que nosotros tengamos que haya tenido 30 días con nosotros tiene derecho a reclamar esta licencia. La licencia se activa por un periodo de 12 semanas y la puede solicitar cualquier empleado que tenga que permanecer en la casa para cuidar a un menor de 18 años que no puede ir a la escuela porque la escuela también fue ordenada a cerrar. Ahora, un detalle bien importante es que el empleado no puede trabajar remoto. Por ejemplo, María y yo en este momento hemos podido continuar trabajando remoto. A nosotros no nos aplicaría esta licencia. Esto le aplica a un empleado que tiene que permanecer en la casa y no puede trabajar remoto. Y tiene que estar cuidando a un menor de 18 años que no puede ir a la escuela. Ese es el requisito clave para que se active la licencia de familia. Y como les dije, de esas 12 semanas, los primeros 10 días, las primeras 2 semanas, el empleado puede elegir cogerlas sin paga. Y esto es así porque de las 12 semanas, el máximo que el patrono va a tener que pagar esta licencia son 10 semanas. O sea, el patrono puede tomar el tiempo de las 12 semanas, pero solamente va a recibir paga por 10 semanas. Como vamos a ver, la licencia de enfermedad que también se modifica, se puede conjugar, si pudiéramos decir, con la licencia de familia, para que esas primeras 2 semanas se paguen por la licencia de enfermedad y el resto de la licencia de familia, que es de 12 semanas, se pague por la licencia de familia. También el empleado puede utilizar otras licencias o cogerlas sin paga esas primeras 2 semanas. La paga que se va a hacer en el sentido de cuánto es lo que tengo que pagar por la licencia de familia es 2/3 partes de la paga regular que se le pagaba a ese empleado. Pero tiene un tope de no más de $200 por día. Y al final del camino de las 12 semanas, no se le debe pagar más al empleado de $10,000. Ese es el tope total que se va a pagar por esta licencia por familia, $10,000 por empleado, no más de $200 por día. Y está obviamente, si las 2/3 partes de la compensación fuera por debajo de eso, pues esa sería la paga como tal. En el caso de la licencia de enfermedad, esta también aplica a patronos con menos de 500 empleados, con todo lo mismo que les mencioné para propósitos de familia. Esto es un concepto que se mide de acuerdo al aspecto laboral, que tiene que ver toda esa serie de factores que te puedan llevar a considerarte como un patrono integrado. Y aquí también se le permite al patrono que tenga menos de 50 empleados solicitar un waiver si puede demostrar que cumplir con la licencia le causaría un issue con la viabilidad de su negocio. Pero recuerden que es discrecional, hay que solicitarla y entonces una vez se lo otorguen, pues entonces tendría derecho a usar la dispensa. Esto también aplica a situaciones de enfermedad, que lo vamos a ver ahora, son 6 razones que estén relacionadas específicamente con el COVID-19 y el periodo por el cual puedes utilizarse esta licencia es desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Como les dije, hay 6 razones por las cuales se puede activar la licencia de enfermedad del Family First. Las primeras 3 razones son por situaciones específicamente que le pasan al empleado. Y las otras 3 razones son por razones que le pasan a un pariente o a alguien que está a cargo de que el
el empleado tiene a cargo en su casa. Las primeras 3 razones se pagan de una manera y las segundas 3 razones se pagan de otra manera. ¿Cuáles son las primeras 3 razones? Número 1, estar sujeto a una orden gubernamental de 40. Esa es la situación en la que estamos mayormente muchos patronos ahora mismo. Número 2, haber sido haber sido ordenado por un proveedor de la salud a autoaislarse. Si tienes una orden médica que te dice quédate en tu casa porque estás contagiado. Número 3, para buscar un diagnóstico por estar experimentando síntomas de COVID-19. Si tienes los síntomas y estás buscando atenderte con un médico, ese tiempo que estás utilizando lo puedes cargar a esta licencia. Y si son una de estas 3 razones, aquí la paga es la paga regular. No lo limita a las 2/3 partes como en el caso de familia, pero la paga va a ser hasta un monto de $511 por día y al total de la licencia no van a ser más de $5,110, porque esta licencia es por 2 semanas. Por eso es que le mencionábamos que se podía conjugar con la de familia. O sea que si estamos pagando por las razones 1 a la 3, en la paga regular del empleado, con un tope de $511 por día y no más de $5,110 por el periodo total de la licencia de las 2 semanas. Ahora vamos a las otras 3 razones, las razones 4 a las 6 por las cuales se puede activar la licencia de enfermedad. Y estas son, por ejemplo, cuando tengo que estar cuidando a un pariente que está en cuarentena por una orden gubernamental o bajo autoaislamiento. Esto se parece también a la de familia que le habíamos mencionado y la siguiente también. Estar cuidando a un hijo cuya escuela o cuido está cerrada debido al COVID-19. Ese número 5 es la que es directamente el link para que el empleado pueda tener las dos licencias y estar hasta un periodo de 12 semanas con paga. 10 semanas se le pagan y 2 semanas se le pagarían por esta licencia. Y la 6ª razón es una razón que se quedó un poco abierta para permitir flexibilidad, que en la medida que el secretario de Salud Federal determine que hay alguna situación adicional que haya que proveer la licencia, pues deja la puerta abierta para que así lo pueda hacer. La paga en esta licencia de enfermedad por las razones 4 a las 6 es la misma que hubiese pagado por la de familia. Aquí son 2/3 partes de la paga regular, pero limitado a $200 por día y no más de $2,000 por el total de la licencia. O sea que si tengo, por ejemplo, un empleado que tiene que permanecer en la casa porque está cuidando a un menor de 18 años, el máximo que va a recibir cuando combino ambas licencias es $12,000, porque puede recibir hasta $2,000 por la enfermedad por las primeras 2 semanas y hasta $10,000 por las otras 10 semanas que activa la licencia de familia. Eso sería el máximo que tendría derecho a cobrar el empleado que se tuvo que quedar cuidando a un menor. Como les había mencionado, la licencia de enfermedad es por 80 horas y en el caso que yo tenga empleados part-time, también le aplican, tienen derecho a esta licencia y se le pagaría en esas 2 semanas o comerían el tiempo el equivalente a lo que hubiesen trabajado en su carga part-time. Y aquí no sé si no lo brinqué, pero hay un detalle importante, que es que en el caso de familia la licencia se activa a los 30 días del empleado ya estar con el patrono. En el caso de enfermedad no hay requisito, con que ya haya tenido un día de trabajo con el empleado. O sea, si ese empleado empezó a trabajar con nosotros el 31 de marzo, ya desde el 1 de abril tiene derecho a esta licencia de enfermedad. No a la de familia necesitaba 30 días, pero en el caso de la de enfermedad no tiene el requisito. Hasta aquí estuvimos hablando de los beneficios para el empleado. El beneficio puede solicitar estas licencias de enfermedad o de familia y se pagarían de esta manera. Ahora bien, la ley pretende también ayudar al patrono para que ese gasto incremental que va a tener por la activación de esas licencias lo recupere mediante un crédito contributivo. Y específicamente va a ser un crédito que va a usar en contra de los impuestos sobre la nómina que está pagando o que está reteniendo el empleado, el patrono. Déjenme un par de cosas con esto. Ustedes saben que el FICA, que es el impuesto en contra del cual vamos a llevar a cabo estos créditos, el FICA tiene un componente patronal y uno del empleado, que tiene el Seguro Social y que tiene el Medicare. El Seguro Social es el 6.2%
El Medicare es un 1.45%. Y eso es lo mismo para ambos lados, para el empleado y para el patrono. Lo primero es que esta ley exime al patrono de tener que pagar el 6.2% por las licencias. O sea, si estoy pagando licencia de familia de esta licencia de familia o licencia de enfermedad de esta que estamos aquí hablando, el patrono no tiene que pagar el 6.2%. O sea que ahí está el primer alivio. Sí va a pagar el 1.45. Ahora, eso que está pagando, cuando sumo el 1.45 y cuando sumo la compensación por las licencias, lo voy a utilizar como un crédito en contra del resto de los impuestos sobre la nómina que tiene el patrono con el resto de sus empleados. Específicamente, en el caso de familia, el 100% de lo que yo esté pagando, de que les había explicado, de los $200 y hasta los $2,000 en agregado, más el 1.45 del Medicare que el patrono está pagando, eso crea el monto total que yo voy a usar en contra de mis impuestos sobre la nómina. En el caso de los self-employed, ese monto que yo pagué por la licencia lo voy a utilizar en contra del 50% de mi self-employment tax, el que se paga con la 1040 PR. Y en el caso de familia es lo mismo. Aquí yo puedo tener dos tipos de compensación que estoy pagando, dependiendo si fueron por las razones 1 a la 3 o 3 a la 6. Pero ese monto que yo estoy pagando crea el balance que se representa un crédito en contra del FICA que el patrón está pagando por el resto de la nómina. Ahora, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tengo la situación, vamos a hacer una situación hipotética, en el cual todos mis empleados están utilizando estas licencias, o sea que no tengo en contra de qué más llevar, no tengo más impuestos sobre la nómina para cómo acreditar todo este balance que estoy pagando, pues entonces el IRS saca una forma, que es la forma 7200, para que cualquier exceso del crédito, yo lo puedo acreditar para periodos futuros, pero también puedo solicitar un reintegro, que las guías del IRS especifican que ese reintegro se va a trabajar con celeridad. Entiendo que hablan de un periodo de 3 semanas, pero habría que erradicar la forma 7200, una forma bastante sencilla, pero en la cual se reclama lo que se estuvo pagando por las licencias con el impuesto que pagué por las licencias y en contra de cualquier balance de payroll tax credits, de payroll tax que haya tenido, y el exceso se lo reintegran como cash disponible inmediatamente. Hasta aquí cogimos lo que era específicamente Family First. Como vieron, Family First básicamente crear unos mecanismos de protección para el empleado, pero que no le cuesten al patrón, si pudiéramos decir. Protege al empleado de que si está experimentando unas situaciones en las cuales no puede trabajar ni siquiera remoto por estar cuidando a un pariente o porque está enfermo con el COVID-19, pues se active esta licencia y continúe recibiendo una paga de que va a llegar por lo menos hasta 12 semanas. Pero entonces activa el mecanismo para el patrono para que ese gasto que tuvo lo recupere al menos en contra de los impuestos sobre la nómina. En el caso de la siguiente ley, CARES, esta es más de estímulo económico y crea una serie de mecanismos para que los patronos tengan la habilidad de poder retener la mayor nómina posible, si pudiéramos ver. Además de eso, hace por ejemplo, una serie de enmiendas a disposiciones federales contributivas que se habían enmendado en la reforma del 2017, que las modifica nuevamente para flexibilizar el uso de deducciones, etcétera. De esas no las vamos a estar cubriendo. Aquí, específicamente, vamos a hablar de lo que podemos pensar que verdaderamente es un hot topic, el famoso PPP, que es el Paycheck Protection Program, y el crédito que se crea también para recuperar la compensación, al menos 50% de la compensación que se le paga a los empleados que se retengan por el resto del año 2020. Ahora, de antemano les digo, para que lo tengamos bien claro, estos dos puntos son mutuamente exclusivos. Un patrono que elija el Paycheck Protection Program no va a poder utilizar el crédito del Employee Retention Credit y viceversa. Como vamos a ver, cada cual tiene sus requisitos, se activan de distintas maneras y puede haber situaciones que le convenga uno o el otro. Vamos a ir discutiéndolo para que puedan hacer el assessment. En el caso de CARES, la ley dispone una cantidad de 350 billones para ayudar a los pequeños comerciantes, a los pequeños negocios que han sido afectados directamente por el COVID-19.
Este es el pool de dinero que se va a activar a través de SBA para que llegue a la banca privada para que se puedan dar todos estos préstamos. Ya el lunes solamente, esto se activó desde el viernes pasado, ya el lunes solamente, Bank of America sacó un comunicado de que ellos solos habían procesado ya 35 billones. O sea, un solo banco en Estados Unidos ya había procesado 10% del programa. No se asusten, ya el secretario del Tesoro estableció que si los fondos se acaban, se va a legislar para disponer de cantidades adicionales. Aquí la verdadera prisa no es porque los fondos se vayan a acabar, sino es porque si yo quiero lograr la condonación del préstamo, que eso lo vamos a estar hablando más adelante, yo tengo que lograr una serie de pagos por unos conceptos específicos que tienen que ocurrir antes del 30 de junio. Y si no ocurren, pues yo entonces la cantidad de la condonación se disminuye y entonces me quedo con un préstamo más a largo plazo que vamos a ver qué término va a tener. Otra ventaja que tiene este préstamo es que está garantizado 100% por el SBA. No requiere garantías personales, no requiere garantías de negocio, no requiere colateral. Si el préstamo no se logra condonar en su totalidad, la garantía va a reducirse a un 85% pasado el 31 de diciembre o a un 75% dependiendo de la cantidad del préstamo. En el caso de que ocurra un prepago, no hay ningún tipo de penalidad y lo dispone específicamente la ley. ¿De cuánto puede ser el préstamo? El préstamo puede ser de hasta 2.5 veces lo que se define como el promedio de los payroll costs. Y esta ley tiene 800 páginas y la definición que tenemos de payroll cost es tan estrictamente específica que ha traído una serie de áreas grises que las vamos a ver y todavía anoche estábamos discutiendo con bancos porque hay incongruencia en cómo tratar estos payroll costs. Pero básicamente vamos a hablar en términos del el promedio de la nómina que yo tengo por 2.5 veces, limitado a $10 millones. Esos $10 millones es el tope de lo que puede ser el préstamo. ¿Y cómo se utiliza? ¿Qué base se utiliza? Pues CARES menciona que se va a utilizar ese promedio que es anual y ese año es el año que ocurre antes de la solicitud del préstamo, del desembolso del préstamo, perdón. Si el préstamo lo desembolsan en mayo, pues es el año que terminó en abril. SBA en sus guías flexibilizó ese requisito un poco más, estableciendo, porque eso podría traer issues de cuándo se desembolsa el préstamo, de cómo determino la nómina de esos 3 meses, que no, si yo soy año calendario, etcétera. Y entonces dispone que si ya usted estaba en operaciones en el 2019, se va a considerar el promedio de nómina del 2019, aunque el desembolso de préstamo sea en abril o sea en mayo o sea en junio. Si yo no estaba en operaciones en el 2019, la regla es que entonces yo calculo la nómina que yo tenía en los meses de enero y febrero de 2020 y esa es la base que se va a utilizar para el 2.5. Estoy refiriéndome a nómina, pero siempre que está hablando de nómina en este caso, recuerden que son payroll costs que los vamos a definir y vamos a hablar de ellos ya mismo. Nuevamente, esto aplica a small businesses que tengan menos de 500 empleados. Y aquí tenemos otra definición u otro concepto cuando tenemos entidades afiliadas. Esto no es la misma regla que teníamos para patronal, esta no es la misma regla que tenemos para propósitos contributivos, esto es una regla para propósitos de SBA. Y cuando escuchamos los 500 empleados, esa es una regla general. El SBA tiene una lista, un Industry Size Standard para considerarse Small Business, en la cual yo tengo que ir a ver mi industria según mi NAICS Code y voy a ver en dónde es que yo caigo. Por ejemplo, para darles un caso negativo, una compañía de seguros que cualifique, porque no todas cualifican, por ejemplo, las compañías de seguros de vida no cualifican para estos programas, pero por ejemplo, una compañía de seguros de propiedad y contingencia cualificaría. Y esa puede tener hasta 1.500 empleados. Entonces, SBA te dice que cuando tú tengas un grupo de entidades afiliadas, tú tienes que ver los industrias de cada una y te vas a ir por la más alta. Por ejemplo, si en este grupo tuviésemos una compañía de seguros, además de otras entidades, pues el tope serían los 1.500 empleados para todos. En el caso de, probablemente lo han escuchado, en el caso de los restaurantes, que son los que tienen el NAICS Code 72,
provee para que los 500 empleados se midan por localidad. Si yo tengo un restaurante que tiene localidades en San Juan, en Carolina y en Bayamón, pues los 500 empleados, aunque sean una misma entidad jurídica, se van a determinar por cada localidad. Y aquí se especifica que las instituciones sin fines de lucro que tengan exención bajo la 501C3 pueden gozar pueden solicitar este préstamo. Y esto lo hacen por aclaración, porque les explico. Este préstamo del Paycheck Protection Program está dentro del tradicional préstamo de SBA de la 7A. Específicamente, el PPP está en la 7A 36. Y en la 7A, en el préstamo de la 7A, las guías establecen que las instituciones sin fines de lucro no pueden solicitar el préstamo de la 7A, el tradicional. Entonces, CARES dispone que para propósitos del PPP se va a permitir que las instituciones sin fines de lucro puedan solicitarlo. Ahora bien, ha habido discusión porque como CARES dice que son instituciones sin fines de lucro, según descritas en la sección 501C3, pero que tengan exención bajo la 501A, pues tiende eso a pensar que instituciones sin fines de lucro de Puerto Rico que no tengan la exención contributiva federal no cualifican para el Paycheck Protection Program. Ahora bien, SBA en su guía, que pues, obviamente es posterior a la ley, flexibiliza la definición de la entidad elegible y solamente dispone que sea una institución sin fines de lucro según descrita en la 501C3. Esto podría llevar a concluir que una institución sin fines de lucro de Puerto Rico que tenga exención contributiva bajo nuestro código en la sección 1101, que tiene disposiciones y actividades que son bien similares o a veces hasta idénticas a la 501C3, o sea que yo diría que mi actividad está descrita en la 501C3, aunque no tengo la exención, yo podría cualificar. Al final del camino, esto es una situación que hay que discutirla con el banco en el caso de que tengamos una institución sin fines de lucro que pueda llevar este argumento para ver entonces si cualifica o no. En un webinar que se ofreció esta semana, tenemos entendido que la comisionada concurrió con esta interpretación de que instituciones sin fines de lucro pueden solicitarla. No estuvimos presentes, estos son comentarios que hemos escuchado, pero nuevamente lo queremos mencionar para que no, si en el caso que tengamos en la audiencia o entidades que conozcan que son sin fines de lucro, que no se descarten de plano, hagan el argumento y vamos a llevarlo con el banco. Para propósitos de cuando uno va a solicitar este préstamo, uno tiene que hacer una serie de certificaciones. Entre ellas, tienes que certificar que la situación actual está amenazando tu negocio. No es que no estés operando o que no estés produciendo, pero que la situación como tal amenaza, que es una situación que yo creo que nos afecta a todos. Ahora mismo, estemos produciendo más o menos o la situación, lo cierto es que la situación actual está amenazando nuestro negocio porque lo primero es que no sabemos hasta cuándo es. Número dos, otra certificación que hay que hacer es que los fondos se van a utilizar primordialmente para mantener nómina, para pago de hipoteca, para pago de renta y para pago de utilidades. O sea, yo no puedo coger el préstamo y utilizarlo para otras cosas. Se supone que yo lo utilice para esto. Y esto es una certificación que usted está haciendo cuando coge el préstamo. Y también hay que certificar que yo no tengo otro préstamo de SBA o no he solicitado otro préstamo de SBA durante todo el año 2020 para los mismos propósitos. Y eso lo hice varias veces en la guía, que es bien específico. O sea, yo no puedo hacer un double dipping de estar solicitando programas distintos para los mismos propósitos. Y llegamos a la definición de payroll cost, que probablemente muchos tienen dudas. Yo espero, no sé si cuando terminemos vamos a aclarar las dudas, pero vamos a discutir estas áreas grises. Aquí menciona que los patronos van a considerar los pagos que hagan por salario, por compensaciones, por comisiones, si en el caso que haya propina, por ejemplo, esto se ve mucho en los restaurantes, pago de licencias por vacaciones, familia, enfermedad, etcétera. También los van a considerar, y también los impuestos locales y estatales se van a considerar como parte del payroll cost. Fíjense que dice impuestos locales y estatales, porque ya mismo vamos a hablar de los impuestos federales y los impuestos sobre la nómina. Una de las confusiones más grandes que hubo, y me pasó a mí cuando lo leí por primera vez, es que justo después de esa disposición, que es una subsección AA en la definición de payroll cost, está la BB.
y específicamente habla de los contratistas independientes y establece que los pagos que ellos hagan de nómina pues también pueden considerarse como payroll cost. Y esto trajo la confusión de si tú tienes una entidad que tiene empleados y también paga a contratistas independientes, si consideraba a ambos como parte de sus payroll costs. Lo cierto es que si partimos de la premisa que esto es un payroll cost, el gasto que tú tienes con los contratistas independientes no es nómina porque no son empleados, o sea que no se deben incluir. Pero aún así había mucha duda sobre si por ejemplo, entidades que no tienen empleados y todo lo manejan con contratistas independientes. Lo cierto es que el SBA sacó una guía especificando en un Q&A esa pregunta específicamente. ¿Puede un patrono incluir el gasto de los contratistas independientes como parte del payroll cost? Y expresamente y tajantemente dice que no, pero que ese contratista independiente puede ir y solicitar su préstamo en la medida que cumpla con los requisitos para solicitarlo. O sea que debe estar claro que el gasto de los contratistas independientes no se incluye como parte de los payroll costs. Los payroll costs excluyen una serie de partidas expresamente en la ley, y la primera que hay que mencionar es la compensación por los empleados que generen más de $100,000. Y esto pues trajo también varias dudas. Por ejemplo, esos $100,000, ¿es la compensación incluyendo los beneficios o es el salario solamente? Pues aquí el SBA también sacó una guía especificando que eran los salarios. O sea, contesta la pregunta también diciendo que, que es el salario hasta $100,000, que el exceso es lo que se excluye. Y eso también pues aclaró la duda de si yo tenía un empleado que generaba, por ejemplo, $125,000, ¿solo excluyo los $25,000 o excluyo todo? No, se excluye el exceso por encima de $100,000. En el caso de los payroll taxes, se dispone que los impuestos que están, según especificados en las secciones 21, 22 y 23 del Código de Rentas Internas Federal, no se consideran como payroll costs. Eso está así expresamente en la ley. Esos impuestos son específicamente los de FICA, los de desempleo y el Federal Income Tax Withholding. Entendemos que por referencia se debe, como aquí no tenemos retención de Federal Income Tax, pero tenemos la retención de Income Tax según Hacienda, que esa también pues se debe considerar como una exclusión de los payroll costs. La interpretación que teníamos, según el SBA, es que la cantidad de payroll costs debe ser neta de esas retenciones y de esos impuestos que les mencioné. Sin embargo, y eso salió expreso en una guía del SBA, pero hay otra guía del Tesoro que dice que se consideran las cantidades gross. O sea, hay una incongruencia. Los bancos están tomando posiciones entre unos y otros. Nuestra recomendación es que se le dé la información al banco para que se pueda hacer la determinación bajo ambos escenarios. Al final del camino, si se logra, uno de los aspectos importantes de la definición de payroll cost es que ese payroll cost también hay que utilizar para la condonación. Obviamente ambas bases deben ser igual. Si considero el payroll cost para el préstamo como gross, pues para propósito de la condonación también debe ser como gross. Y viceversa, si el banco me obligó a hacerlo como neto, pues entonces para propósitos de la condonación debe ser neta. Y lo que se pague por las licencias que discutimos al principio, las de Family First, la de familia y la de enfermedad, eso no se puede utilizar como parte del payroll cost, porque obviamente sería un double dipping, porque yo tendría un crédito que prácticamente terminé sin gasto, en términos de cash flow, no me costó cuando yo recupero en contra de los payroll costs, y también estaría entonces logrando el cash por el préstamo que se puede convertir en un grant. Vamos a hablar de la condonación, que yo sé que también les interesa. La cantidad máxima a condonarse del préstamo es lo que se pague por una serie de partidas durante las 8 semanas posteriores al desembolso del préstamo, pero no más tarde del 30 de junio de 2020. O sea que si yo solicito mi préstamo durante el mes de abril y el banco me lo desembolsa el 1 de mayo, durante ese periodo de tiempo, todo lo que yo pague por una serie de conceptos, que se los voy a listar ahora, hasta el 30 de junio o por 8 semanas, ese monto se me podría condonar del préstamo. ¿Y qué es lo que yo debo de pagar? Los payroll costs, que según los habíamos definido, los gastos relacionados para mantener los beneficios de esos empleados, pago de intereses sobre las obligaciones hipotecarias, la renta y las utilidades. Esos conceptos que yo pague durante esas 8 semanas
se me considera el monto total de lo cual se me puede condonar. Ahora, hay dos requisitos importantes también. Ese monto, la cantidad del monto de la condonación, al menos 75% tiene que ser nómina. O sea, yo no puedo dejar de pagar la nómina, pagarlo todo en hipoteca o en renta o en utilidades, y entonces ese monto total se me va a condonar. No, 75% del monto de la condonación tiene que ser nómina. Y recuerde, cuando estábamos hablando de la certificación que hace el que coge el dinero prestado, usted está certificando que está utilizando el préstamo para mantener su nómina. O sea que eso sería una violación a esa certificación, que por lo cual tiene que tener en cuenta que al menos 75% se tiene que pagar en la nómina. Y también vamos a ver que el monto total de la condonación se puede reducir si reduzco empleos, y eso se lo voy a explicar ya mismo. Pero cualquier cantidad que no se pueda condonar, la ley establece que se va entonces a convertir en un préstamo fijo, que va a tener una tasa máxima de 4% y un término máximo de 10 años. El SBA sacó una guía también, otra guía específicamente estableciendo que ese máximo lo va a reducir a un 1%, por eso es que están escuchando que los préstamos están al 1%, es porque el SBA puede reducirlo, el 4% es el máximo, y los 10 años también es el término máximo. El término que se está dando mayormente es de 2 años, o sea que la tasa que se está dando es de 1% con un término de 2 años, y se le da también una moratoria de que no se empieza a pagar al menos 6 meses, y esa moratoria se podría llegar hasta de 1 año. También la ley CARES especifica que esa condonación, cuando se logre, es exenta de tributación de income tax a nivel federal. En Puerto Rico, ustedes saben que la condonación de la deuda, si al que se está condonando está en una posición de solvencia, causa ingreso tributable para procesos de income tax en Puerto Rico. Como vamos a ver, y María les va a estar explicando, hay un proyecto de ley que toca específicamente ese tema para hacer un paralelo en Puerto Rico, sobre la exención. Como les dije, la condonación puede reducirse en la medida que yo no mantenga empleos o el headcount de empleos, y esto es específicamente headcount. Y aquí yo tengo que cuantificar, cuando yo estoy contabilizando la nómina de esas 8 semanas que yo estoy utilizando para la condonación, yo tengo que ver cuántos empleos yo tengo. Y ese número de empleos, yo lo voy a comparar con el número de empleos que yo tuve de febrero 15 de 2019 a junio 30 de 2019, o sea, el periodo similar del año anterior. O lo voy a comparar con el número de empleos que yo tuve durante los meses de enero y febrero de 2020. Luce ser como está la redacción, que es una elección del patrono. Yo puedo buscar cuál de los dos headcounts como base me conviene y compararlo con el headcount que yo estoy manteniendo durante los 8 semanas que estoy usando para la condonación. Y en la medida que se reduzca el número de empleos, tengo que reducir el monto de la condonación, aun cuando 75% más haya sido nómina. O sea que eso es bien importante que lo mantenga. Por eso es que no necesariamente el Paycheck Protection Program le funciona a todo el mundo, porque en la medida que no se puede mantener la base de empleos, no vas a mantener, no vas a lograr la condonación, que es lo más atractivo que tiene este préstamo para que se considere un grant. Y vamos a ver un ejemplo para que podamos recapitular todo lo de la condonación. Vamos a suponer que tenemos a compañía A que tiene un total de 1.2 millones de payroll cost para el año que comenzó en abril de 2019 y terminó en marzo 31 de 2020. Este ejemplo lo hicimos cuando la guía que permitía usar el 2019 no había salido. Por lo tanto, tengo un promedio de nómina de payroll cost de $100,000. Por lo tanto, mi préstamo multiplico eso por 2.5 y como es menos de 10 millones de dólares, el monto máximo de préstamo son $250,000. Durante las 8 semanas posteriores al desembolso de los $250,000 y antes del 30 de junio, el patrono incurre en payroll cost, intereses hipotecarios y utilidades, $220,000. Y de esos 220,000, al menos 75% es nómina. Pues entonces yo logro una condonación de esos $220,000 y termino con un préstamo de $30,000 que comenzaría a pagar al menos 6 meses después, tendría un término de 2 años y tendría una tasa de interés de un 1%.
Pero aunque yo haya pagado 75% de los $220,000 en nómina, si yo tuve una reducción de headcount, esa condonación también se me reduce. Por ejemplo, si en esas 8 semanas yo tuve 30 empleados, pero en el periodo de febrero a junio de 2019 tenía 50 empleados y ese era el mismo headcount que tenía durante los meses de enero a 20, pues yo tengo una reducción de empleos de un 40%, porque reduje de 50 a 30 cuando pagué esos $220,000. Pues entonces la condonación de $220,000 se me va a reducir en un 40%, entiendo que es a $176,000, que no se lo anoté, pero se lo debo anotar, pero se reduce, aunque se cumpla con los pagos durante las 8 semanas, sean antes del 30 de junio, sea específicamente por los conceptos y cumpla con el 75%, si no se mantiene el headcount, en la medida que se reduzca el headcount, se reduce la condonación. Además de esto, hay otros programas de SBA que si no se utilizan para el mismo propósito de mantener nómina, etcétera, se pueden activar también. Está el préstamo de la 7B2 de SBA, que también es para situaciones de desastre como las que estamos viviendo, y es un préstamo de hasta $2 millones. Aquí las sin fines de lucro pueden solicitarlo y la tasa de interés varía, puede ser de 3.75% para las con fines o 2.75% para las que no tienen fines de lucro, y el término del préstamo es de 30 años, que es sumamente atractivo. También probablemente han escuchado del grant de los $10,000. Esto funciona como un adelanto que también se puede solicitar. En el caso específico del PPP, nos han preguntado si se pueden combinar ambos, los $10,000 del grant y el préstamo del PPP, y sí, se pueden combinar ambos. Ahora bien, si los $10,000 los convierto en un grant, se me va a reducir de la condonación. Si yo tenía un monto para condonar de $1 millón y me adelantaron $10,000, pues lo que me van a condonar del préstamo son $990,000, porque si no me estarían dando los $10,000 2 veces. También está el préstamo tradicional que estuvimos hablando, que es el tradicional de la 7A, que muchos probablemente lo conocen. Este desde hasta $5 millones, es por un término de 10 años si no envuelve real estate o 25 años si tiene real estate. Y aquí las garantías varían de 75 a 85%. Hasta aquí estuvimos hablando de el PPP, del Paycheck Protection Program, este préstamo que es bastante atractivo. Vamos ahora a hablar del Employee Retention Credit en la medida que usted determine que este préstamo no le es conveniente o esta situación del Employee Retention Credit le puede convenir más. Este crédito se parece al crédito que discutimos de las licencias de familia y de enfermedad, en la medida que la compensación que yo pague, 50% de ella, hasta un monto de $10,000 por empleado, la puedo recuperar en contra de mis impuestos sobre nómina, y también puedo acelerar el exceso como un rentero utilizando la forma aquella que le habíamos mencionado, la 7200. Y esa es la compensación que yo pague desde el 12 de marzo hasta el 1 de enero de 2021. Y aquí les recuerdo lo que hablamos cuando estuvimos hablando de las licencias de familia, del Family First, perdón, que les mencionábamos que esas licencias y la oportunidad de utilizar el crédito comienzan a partir de la compensación que se pague después del 1 de abril. Pues si yo no voy a utilizar el PPP, yo podría combinar, como estábamos en lockdown en Puerto Rico las últimas semanas de marzo, ya yo tendría la situación del Employee Retention Credit, que podría entonces recuperar la compensación que pagué en el mes de marzo utilizando este crédito. Porque este crédito se activa, número 1, cuando tenemos una orden para estar cerrado. Como les dije, esto incluye la compensación hasta el 31 de diciembre de 2020. No es que esperamos que vamos a estar con una orden de cierre hasta el 2020, sino que cuando usted vuelva a operaciones, mientras su producción sea menos de 50%, cuando la compara con el mismo trimestre del año 2019, usted todavía tiene el derecho de reclamar el crédito de la compensación de sus empleados. Recuerde, hasta un monto por empleado de $10,000, el 50%, o sea que lo más que reclama como crédito son $5,000. Y una vez ya esté en operaciones y pasa ese 50%, va a seguir cualificando para el crédito hasta que su producción no llegue a un 80% cuando la compare con el mismo trimestre en que eso ocurra del año 2019. Y aquí nuevamente se aclara que las instituciones sin fines de lucro, bajo la 501C, con toda la discusión que hablamos, cualifican para el crédito. Ahora bien,
hay que ver, otro test que tenemos que determinar es si tengo 100 o más empleados. Si tengo menos de 100 empleados, para que yo pueda utilizar el crédito, el empleado puede estar en la casa trabajando o puede no estar trabajando. O sea, si está trabajando remoto, no hay problema. Yo puedo, después que yo tengo una orden de cierre, yo puedo utilizar esa compensación para reclamarla y encontrar un crédito. Pero si yo tengo más de 100 empleados, la única manera que yo puedo reclamar compensación para utilizarla para Employee Retention Credit es que tenemos la orden para cerrar y que ese empleado no puede trabajar remoto. Es como único, entonces puedo cualificar para esto. Y dentro de la nómina, dentro del gasto de compensación que voy a considerar, los gastos de, por ejemplo, de los planes médicos, los puedo utilizar también como base para llegar a los 10,000. Les traigo dos Q&A importantes para ver el interplay de, por ejemplo, los créditos del Employee Retention con los employees de Family First, porque nos han preguntado si un patrono puede ser elegible para ambos créditos, para el de Employee Retention y para el de Family First. Y la contestación es que sí, pero no por la misma compensación. O sea, yo no puedo utilizar la misma compensación a partir, por ejemplo, del 1 de abril por las próximas 12 semanas para reclamar Family y familia, Family y enfermedad, y también por esa misma compensación reclamar el Employee Retention. Por eso es que les mencionaba que pues, se podía conjugar utilizando, por ejemplo, las últimas semanas de marzo con el Employee Retention Credit. A partir de abril 1, en la medida que se activen las licencias, reclamamos por Family First, y una vez se agoten las licencias y todavía cumpla con las condiciones para que se dé el Employee Retention, sigo reclamando por Employee Retention. Y el otro Q&A importante es que lo especifica que no puedo tener el Employee Retention Credit y el PPP. Teníamos la duda de si, por ejemplo, una vez yo termino el PPP después de junio 30 y todavía se dan las situaciones para tener el Employee Retention Credit después del 1 de julio de 2020, entendemos que no cualificaría esa compensación Employee Retention Credit porque aquí no se hizo la salvedad de que no fuese bajo la misma compensación como cuando se contestó la pregunta de los créditos de Family First y del Employee Retention Credit. Aquí los dejo ahora con María, que sigue con la parte de Puerto Rico. Muchas gracias, Francisco. Que han recibido un bombardeo. Perdónenme, déjenme apagar aquí. Han recibido un bombardeo de información. Como ustedes pueden notar, esta legislación es una legislación sumamente extensa. El CARES Act contiene sobre 800 páginas y el Family no sé ni cuántas son, pero realmente la cantidad de información que hay y el digerirla pues ha sido un reto dado la urgencia, ¿verdad?, que tienen algunos de estos programas, en específico el del préstamo, ¿no?, que tiene que tener en mente que debe gastar el préstamo antes de junio 30, ¿no?, en los aspectos que Francisco describió. Sin embargo, les queremos aconsejar también que, como dicen por ahí, vísteme despacio que tengo prisa, no por la prisa de obtener el préstamo, dejen de evaluar la posibilidad del Employee Retention Credit, porque como comentó Francisco, hay casos donde el patrono sale mejor con el crédito que con el préstamo, y si tomamos el préstamo y luego nos damos cuenta que el crédito era mejor, pues ya es un poquito tarde porque ya tuvimos el préstamo. Así que sí hay premura en tomar la decisión, pero debe ser una decisión metódica y cautelosa, ¿verdad? En lo que nos queda del tiempo, pues vamos a hablar de lo que ha ocurrido a nivel de Puerto Rico con respecto a la situación, ¿verdad?, del COVID-19 y del coronavirus. Y vamos a repasar un poquito las comunicaciones que ha emitido el Departamento de Hacienda. Lo primero, y quizás más trascendental en el momento en el año en que estamos, es la erradicación de todas las planillas, ¿verdad? Han salido varias notificaciones de parte del Departamento de Hacienda según esta situación ha ido evolucionando, y la que le presentamos aquí es la que está vigente hoy. No sabemos si esto cambia mañana, por ejemplo, si se extiende la cuarentena a más allá del 12 de abril, que es la que tenemos ahora, pues puede que esto cambie. Así que lo importante es mantenernos al tanto y revisar nuestros y nuestras correspondencias, porque allí siempre, tan pronto nosotros nos damos cuenta o sabemos de algún cambio, lo vamos a publicar.
En el caso de planillas de contribución sobre ingresos, cuya fecha original de vencimiento era, por ejemplo, marzo 15, estas fueron extendidas hasta junio 15. Las de abril, mayo y junio fueron extendidas hasta julio 15. Si usted tenía, por lo contrario, una planilla que ya había sido extendida y la fecha de erradicación de esa prórroga era marzo 15, entonces usted tiene que erradicar su planilla en junio 15. Esto, a diferencia de las primeras, ya no tiene posibilidad de obtener prórroga adicional a menos que esta fecha extendida se mueva, porque ya obtuvo su prórroga. En las que son de vencimiento original, pues una vez llegue a junio 15, pues entendemos que tiene la posibilidad de pedir su prórroga. Las cartas del Departamento de Hacienda no han comunicado por cuánto más ha de ser esa prórroga, así que por ahora entendemos que la que está establecida en ley, que son los 6 meses. En el caso de las declaraciones informativas, que estas vencían en su origen en febrero 28 de este año, ya se han extendido a abril 15. Luego la situación de las órdenes administrativas, pues Hacienda comunicó que vencen en mayo 15 de este año. Para esas planillas, pues no hay prórroga. Otras radicaciones que comúnmente tenemos que hacer en esta época del año, pues el informe anual en el Departamento de Estado, que vence originalmente en abril 15, esa fecha fue movida a mayo 15. En el caso de las patentes, OGP circuló varias cartas, la última es esa que le ponemos ahí, en la que claramente establece que la fecha original de vencimiento de las patentes, de las declaraciones de patentes, es abril 22. Y esto es porque obviamente vence 5 días luego de la erradicación de la planilla de Income Tax. Eso, al tener el cambio a radicar en julio 15, pues nos mueve la erradicación de la patente a julio 22, de la declaración original. Saben ustedes que cada municipio tiene la potestad de determinar de cuánto ha de ser la prórroga para erradicar esa declaración. Pero no puede ser mayor de 6 meses. Así que la recomendación es que se esté acercando julio 22 y no podamos radicar nuestras declaraciones de volumen de negocio, corroborar con los municipios en los que están haciendo negocios de cuánto va a ser la prórroga que van a ofrecer. Nos han hecho preguntas en cuanto al pago de la patente. Las comunicaciones de OGP no se dirigen a este tema, así que entendemos que si usted va a pagar la totalidad de la patente en julio 22, tiene derecho al 5%, y de hecho entiendo que lo dice la circular, donde no habla si usted va a pagar en plazos, si los plazos también se extienden. Esto no se comunicó, por lo que entendemos que si usted va a escoger hacer los 2 pagos, siguen venciendo en el 1 de julio y tiene hasta julio 15 para hacerlo, y el segundo plazo, el 1 de enero, tiene hasta enero 15 para hacer el pago. En el caso de la planilla de Property Tax o de propiedad mueble, que vencía en mayo 15, el FIN, en su determinación u orden administrativa, notificó que la nueva fecha original de vencimiento es agosto 1. En cuanto a las planillas de IBU, ahí se las listamos todas. Si usted radica planillas mensuales de IBU, las que eran correspondientes al mes de febrero, si no las pudo radicar en marzo 20, pues tiene hasta abril 20 para radicarlas. Y así sucesivamente se mueve un mes la radicación de las planillas mensuales. Las de marzo, que originalmente vencerían en abril 20, pues hay que radicarlas en mayo 20, las de abril en junio 22 y las de mayo en julio 20. Lo mismo ocurriría con las declaraciones de importaciones y los pagos semimensuales de IVU, aquellos casos que haya que hacer estos depósitos. Ahí les presentamos cuáles serían las nuevas fechas de vencimiento. Todas estas planillas que el Departamento de Hacienda maneja, de Income Tax, patente, si usted tendría que hacer un pago con esta planilla, siempre y cuando ese pago se haga justo con la radicación de la planilla,
en o antes de esa fecha nueva de vencimiento, Hacienda no estará imponiendo intereses, recargos ni penalidades. Otras cosas que hemos recibido de parte del Departamento de Hacienda es el estímulo o el bono, ¿verdad?, a aquellos patronos por cuenta propia, empleados por cuenta propia, que es el de $500. Esta circular 2021 establece que estos $500 son exentos de income tax y que solamente serán pagados a través de la plataforma de Suri entre marzo 30 y mayo 1 a aquellos contribuyentes o comerciantes que están registrados como comerciantes a marzo 15. Si usted tiene su certificado y estaba vencido y por X o Z razón no lo había podido renovar, tiene hasta mayo 1 para certificarle y demostrarle al Departamento de Hacienda que usted es un empleado por cuenta propia, bona fide y que merece los $500. Otros alivios que se han publicado son los alivios por pagos por emergencia a empleados por parte de los patronos. La circular 2022 es como una colita, la 2008 que se había emitido por los terremotos de enero, y es similar a lo que tuvimos durante los huracanes de Irma y María, donde aquellos pagos elegibles que el patrono le haga a sus empleados entre febrero 1 y abril 30, ahora también incluye pues la emergencia del COVID, estarán exentos de hasta $2,000 por mes por empleado, pero hasta un máximo de $4,000 por empleado. Lo mismo ocurre con los retiros de cuentas IRA y de planes de pensiones. También se emite la 2023, que es una colita a la 2019 que se emitió por la emergencia de los terremotos, pero muy similar a aquello que tuvimos para los huracanes de Irma y María, donde se permite una distribución de hasta $100,000 de cuentas IRA o planes de pensiones, y donde los primeros 10,000 de esos 100 van a ser exentos, y el remanente, digamos, si usted tomó los 100,000, pues el remanente de novela estará sujeto a una retención del 10%. Si no se lleva a cabo la retención, la totalidad de los $100,000 o la cantidad que se distribuya será tributable a las tasas del individuo que recibe la distribución. La determinación administrativa 2010 es la que permite a aquellos pagadores por servicios recibidos el no tener que hacer la retención del tax, ya sea el 10% o la tasa que aplique a su suplidor. Esto aplica para pagos hechos entre marzo 23 y junio 30. Sin embargo, esto no exime de contribución el pago. Así que el que recibe el pago, aun cuando no se le haga la retención, tiene que incluir ese ingreso en su planilla. Y si es un contribuyente que escogió tributar por el método opcional, se tiene que asegurar que a través de estimadas satisface la contribución. ¿Okay? Hablando de estimadas, pues la 2010, la determinación administrativa 2010, establece que si un individuo o una corporación no pudo llevar a cabo sus primeros 2 plazos correspondientes al año 2020 de la contribución estimada, no se pondrán penalidades sobre este balance siempre y cuando la cantidad correspondiente a esos primeros 2 plazos se deposite con el tercero y cuarto plazo. ¿Okay? Así que ahí tenemos un tiempito adicional para satisfacer la contribución estimada. En el caso de IBU, la 2010, la determinación administrativa 2010, se notifica la exención temporera de IBU en el caso de la importación y compras locales de inventario para la reventa. Este certificado temporero se debió haber recibido por Suri por aquellos revendedores, y el periodo por el cual va a estar vigente es desde abril 6 hasta junio 30. Otra vez, esta exención aplica a importaciones y a compras locales de inventario para la reventa. Sin embargo, el IBU va a ser cobrado
en la venta final al consumidor. Como mencionó Francisco al principio, les voy a comentar un poquito sobre un proyecto de ley que está ahora mismo en la consideración de la legislatura, el proyecto de la Cámara 2468, que ya fue aprobado en abril 6, el lunes, por la Cámara. Entendemos que está camino al Senado, o ya el Senado lo está evaluando, y es el proyecto que establece la ley complementaria para atender los efectos de la economía puertorriqueña provocados por la emergencia del COVID-19. Un nombre un poquito largo. Este proyecto de ley propone varios beneficios a los contribuyentes desde el punto de vista de contribuciones locales. Están proponiendo un crédito similar al Employee Extension Credit que Francisco comentó, y el cómputo de este crédito depende del tipo de patrono que usted es, del tipo de negocio en el que está. El máximo del crédito varía dentro de $5,000 a $10,000 por empleado, pero importante, no aplica si el patrono se benefició de alguno de los alivios que ya Francisco les comentó. O sea que no es un double dipping del crédito. Este crédito va a ser reembolsable y aplicaría para la nómina o durante el periodo de emergencia que va desde el 15 de marzo al 30 de junio. O menos si la emergencia se levanta antes del 30 de junio. Este crédito se solicitaría al Departamento de Hacienda del 15 de enero 2021 al 30 de junio 2021. También establecen o traen de nuevo a la ley el carryback o el arrastre hacia años anteriores de pérdidas netas de operaciones. Se está proponiendo un carryback de 3 años, pero solamente los contribuyentes con volumen de negocio de 10 millones o menos. También está proponiendo una exención temporera de 3 meses del 4% del IVU en los servicios prestados a comerciantes y en los servicios designados profesionales. La ley le permite al secretario de Hacienda extender esta excepción temporera por 3 meses adicionales. Pone la posposición del nuevo AMT a entidades corporativas de un mínimo de $500 para el 2020. Y lo que mencionó Francisco con relación a la tributación de todos los beneficios y grandes y condonaciones que se reciban, establece o propone que sean exentas tanto para contar como para patentes. En miras de poder o tratar de acceder a fondos adicionales al erario, el proyecto propone una tasa especial en ganancias de capital que no se han realizado de un 10%, y en la distribución de dividendos en un 5%. Esto está incluido en este proyecto, además de otras cosas que incluye este proyecto. Como les comenté, el proyecto fue aprobado en la Cámara, todavía no ha visto aprobado por el Senado, pero de nuevo, como en cualquier otro cambio que impacte el hacer negocios en Puerto Rico, tan pronto sepamos más sobre el proyecto, lo estaremos comunicando. También el Departamento de Desarrollo Económico pues ha hecho varias publicaciones. Este programa que está aquí, lamentablemente ya me imagino que muchos saben, era el incentivo a las pymes, ¿verdad? A los pequeños y medianos negocios, el cual daba $1,500 de incentivo o de grant. El programa actualmente, y creo que fue ya el lunes, está cerrado porque se recibieron sobre 45,000 solicitudes, lo que utiliza la cantidad completa de los 60 millones que se habían estipulado, ¿no?, para el programa. Nos indica en el DEC que tan pronto se identifiquen fondos adicionales, pues se abrirá el programa nuevamente. Creo que ayer, y los detalles de eso no los tengo, se hizo público otro programa, pero este aplicaría a ciertos patronos nada más, y son unos incentivos, creo que son de $50,000 por compañía, pero lo que entendí otra vez, y no tengo todos los detalles, aplica
a cierto tipo de industria en específico. Tan pronto tengamos más detalles al respecto, pues los compartimos con ustedes. Con eso, pues, terminamos la presentación que teníamos para ustedes. Vemos que hay varias preguntas en el Q&A, dado que ya pues un poquito del tiempo, les prometemos que las mismas las vamos a estar contestando y compartiendo con todos los que estuvieron con nosotros en la mañana de hoy. Alfie, si tienes algo más antes de nosotros despedirnos. Alfie, estás en mute. Bueno. Maestro. No. Bueno, pues no sé si es que está teniendo. Ahí está. Alfie. Aquí estoy. Te escuchamos. Ajá. Ok, saludos. Nada, agradecer a todo el mundo, ¿verdad? Agradecer a María y a Fernando por esta presentación, con muy buena información. Yo espero que hayan aclarado muchas dudas. Sé que hay muchas preguntas que hay, que veo que están ahí en el chat. Así que estaremos, María, estaremos contestando o estaríamos, ¿cómo? Sí, lo que vamos a hacer, las vamos a bajar, las podemos bajar del sistema y las vamos a ir contestando todas y se las enviamos por el mismo email a todos los que participaron en el día de hoy. Okay. Al principio, quizás hoy en la tarde o mañana recibirán la presentación con el link para el audio y quizás ya para la semana que viene compartimos las contestaciones a las preguntas. Ok, perfecto. Nada, pues agradecido a todo el mundo que ha entrado y que tengan una buena Semana Santa y un buen fin de semana. Así que agradecido. Muchas gracias, saludos. Gracias a todos. Bien.